Bueno, vamos a iniciar con este video lo que es la unidad número 3 del programa Teoría de Carteras, Diversificación Eficiente. Esto, como está expresado en la guía de lectura, se basa en el capítulo 6 del libro de Body Kane y Marcus. Estamos dando un paso adicional dentro de lo que es la teoría de carteras a lo que vimos anteriormente, que estaba enfocado principalmente en el concepto de rentabilidad. Acá le vamos a dar importancia al riesgo y, como dice el título de la unidad, a la diversificación con el propósito de afectarlo a ese riesgo y de afectarlo para bien. ¿Por qué para bien? Porque estamos nosotros tratando de construir la mejor cartera arriesgada, cartera de riesgo posible. En ese caso, entonces, o con ese propósito, es que vamos a buscar disminuir esos niveles de riesgo. Vamos a buscar un proceso de optimización a partir de la diversificación. ¿Qué significa esto en términos más simples? Significa que vamos a buscar que la rentabilidad de la cartera varíe poco, ¿eh? Que no tengamos esa oscilación amplia, sino que por el contrario, sabemos que vamos a tener una variabilidad, pero lo que buscamos es acotarla, buscamos que esa variación de la rentabilidad de la cartera sea lo más limitada posible. Entonces, ahí tenemos el objetivo. ¿Qué pretendemos con diversificar? ¿Qué buscamos? Eso buscamos, limitar la variabilidad del retorno. Y para eso, y esto es muy importante ir teniéndolo claro para lo que viene en la próxima unidad, tenemos que tener bien claro los tipos de riesgo. Los tipos de riesgo a los que nos sometemos o que estamos incorporando cuando hacemos estos análisis de cartera y buscamos construir una cartera eficiente. Y en esos tipos de riesgo hay una división muy clara y muy importante. Muy clara porque es simple de comprender y muy importante porque nos va a decir cómo conducirnos en pos de la construcción de esa mejor cartera. Muy clara, y lo ponemos en esta división. Por un lado tenemos lo que se llama el riesgo único, el riesgo que no es sistemático, el riesgo, y acá viene lo importante para la unidad que estamos hablando, el riesgo que se puede diversificar. Hay un tipo de riesgo que voy a incluir en mi cartera de inversión, pero que tengo la posibilidad de mitigarlo, de disminuirlo, de controlarlo a partir de la diversificación. Ese riesgo es el que está puesto en cada compañía, en cada empresa, es el riesgo que está puesto en cada instrumento, y es un riesgo que nosotros podemos observar mirando lo que ocurre en ese sector económico, en esa empresa en particular, en ese instrumento en particular. Por el otro lado, en términos de la claridad a la que me refería y la distinción de riesgos, está el que conocemos como riesgo de mercado, el riesgo que es sistemático, el riesgo que no se puede diversificar, aquel riesgo que voy a incorporar en la cartera y que yo ya sé que no tengo chances de controlar vía diversificación. Ese riesgo me lo aporta el ambiente macroeconómico, me lo aporta el mercado en su totalidad. Ese riesgo que se llama sistemático es justamente por eso, porque es un riesgo que me viene dado desde el sistema
económico donde yo estoy operando. Esa distinción es realmente muy importante para saber dónde hago foco y cómo para buscar tener la mejor cartera posible de acuerdo a mis preferencias de riesgo, como ya vamos a ver un poco más adelante. Hasta acá, entonces, lo importante es por qué diversifico, para qué diversifico y cuándo puedo diversificar y cuándo no puedo diversificar e igual tengo que estar asumiendo ese riesgo. Dicho esto, el punto B de la guía que les paso empieza a construir una cartera, y acá donde yo les insisto que sean ordenados en la lectura para que no se confundan. Vamos a armar en principio una cartera que solo tiene activos con riesgo, solo activos arriesgados. Habla de bonos, de obligaciones, y habla de acciones. Dos instrumentos que vienen con un riesgo asociado. Pero como son riesgos no sistemáticos, son riesgos únicos, yo voy a poder limitarlos, controlarlos a partir de la diversificación. Entonces, aquí cuando yo estoy construyendo esta cartera de acciones y de bonos, empieza a ser importante cómo interactúan entre ellos, entre estos instrumentos, y cómo afectan las rentabilidades de cada uno de ellos a la rentabilidad total de la cartera. Recordemos que nosotros estamos interesados en lo que le sucede a toda la cartera, no en lo que le sucede a un instrumento en particular de manera aislada. Lo que nos importa es el conjunto de activos reunidos en una misma cartera y cómo interaccionan entre ellos, cómo se influyen o no entre ellos, porque esa situación es la que nos va a terminar indicando cuál es la rentabilidad final que tiene esta cartera y cuál es el riesgo de la misma. Aparecen acá conceptos que ustedes ya conocen, estadísticos, como la varianza, la desviación típica, como medidas de riesgo, que ya conocen. También conocen la covarianza y también conocen el coeficiente de correlación. Esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a poner en términos estadísticos lo que les acabo de decir. Cómo se comportan estos instrumentos entre sí. Si cuando sube la rentabilidad de uno también sube la del otro, en un vínculo directo, o si por el contrario esa relación es indirecta. Cuando uno sube, el otro baja, y entonces ahí vamos a poder ver a través del coeficiente de correlación que esta relación puede ir de -1 a 1 desde un vínculo que es totalmente inverso a uno que es directo. Esto es muy importante en la construcción de la cartera, y yo les puse en el ejemplo, en la guía, les puse que vean con mucho detenimiento el ejemplo que se sucede en la lectura del capítulo entre la página 127 y la página 130. Miren que ese ejemplo se apoya en cuadros, véanlo, analícenlo, hagan la cuentita, es muy simple, es muy fácil y es muy ilustrativo, porque uno puede ver cómo una buena construcción de una cartera de inversión, buena quiere decir en este caso que estoy incorporando instrumentos que se comportan de manera inversa, cómo juntos mantienen una tasa de rentabilidad que es el promedio de las rentabilidades de los instrumentos tomados por separado, pero que juntos logran bajar el riesgo de esa cartera. Ese ejemplo es muy ilustrativo, insisto, y es muy claro para que ustedes lo vean. Un poquitito más adelante está una medida de cómo podemos valorar la ganancia por la diversificación.
¿Cuánto hemos ganado dado que hemos diversificado de manera correcta? Eso también está un poquitito más adelante, pero sigue la estructura del mismo ejemplo. Finalmente, desde el punto de vista teórico y enunciativo, las tres normas que siguen las carteras de activos con activos de riesgo. Bien, paramos acá con este video.